Todo lo que veréis a continuación es real. Utilizamos licencias narrativas, siempre basadas en la realidad. Si cambiamos algún nombre es para proteger la identidad de víctimas y testigos. Dos hermanas salen de fiesta. Beben, bailan, ríen. Son jóvenes, tienen 1000 planes de futuro. Pero esa noche todo cambia. Un accidente de coche, 2 asesinatos y una carta premonitoria. Hola, soy Carles Porta. Gracias por acompañarnos. La noche del 12 de junio de 2005, en un chalet de la localidad de Càlig, en Castellón, aparecen 2 personas muertas atadas de pies y manos y con un disparo en la cabeza. A veces, lo difícil no es encontrar a un sospechoso, sino demostrar su culpabilidad. Hay muchas maneras de cometer un crimen y no todas dejan un rastro fácil de seguir. En este caso, el rastro lo dejó una de las víctimas antes de morir. ¿Podemos escapar de lo que ya está escrito? Por la noche, cuando yo terminé de trabajar, nos arreglamos y nos fuimos a Benicarló. Mi hermana trabajaba todas las semanas y cuando llegaba el sábado, pues salíamos al puerto a dar una vuelta, nos tomábamos un chupito. Nosotras salíamos a todos los pubs de Benicarló y como a las 3:30, casi 4, nos fuimos a Vinaròs. Yairet y Yalenis son 2 hermanas cubanas que hace pocos meses que viven en el pueblo de Càlig, en la comarca valenciana del Bajo Maestrazgo. Fuimos, sí, un poco con Luis, un poco con Juanma, porque ellos estaban en despedida de solteros. Luis es amigo de hace tiempo. Ellas han vivido en varios pueblos de la comarca. Nos marchamos como a las 4:30, casi 5. Y ella conducía. Y estaba brava porque ella estaba muy nerviosa conmigo porque yo la controlaba y la controlaba y la controlaba. Ella se enojaba porque yo la sobreprotegía mucho. No tenían teléfono. Yairet lo tiene en la guantera, pero se rompió la cerradura de la guantera y no se podía abrir. Y Yaleni se deja el teléfono en casa. Entonces pararon un coche y pidieron un móvil. Se paró una máquina rápido y llamamos a Luis. Luis me dijo, en 10 minutos estamos ahí, no te preocupes, estamos ahí en 10 minutos. Ella estaba bebiendo toda la noche, vio a Juanma, que era un amigo suyo, y le dijo, oye, tú que no has bebido, vamos en mi coche, porque mira, ha pasado esto y tal. Ah, bueno, bien, pues sin problema. Lo que empieza con una casualidad, que Juanma conduzca porque no ha bebido, acabará en fatalidad. Yo estaba con mi amigo Juanma, que estábamos de fiesta, y nada, fuimos allí a donde habían tenido el accidente. Juanma y Luis acuden a ayudar a sus amigas cubanas. Bueno, estaban ellas 2 allí, y de golpe, pues bueno, no podíamos abrir la guantera, no podíamos coger las llaves de casa, tenía que llamar a la grúa, tenía los papeles del coche en casa,
El problema que había es que no disponían de la documentación del seguro. Los 4 jóvenes deciden que se queden 2 vigilando el coche y otros 2 tendrían que ir a casa de Yairet y Yelenis para ir a buscar la documentación que les hacía falta. Y es cuando van a la casa, Juanma y Yelenis. Yo y Luis nos quedamos en la máquina porque no podíamos cerrar los vidrios. La casa de las 2 hermanas está a solo 2 kilómetros de donde han tenido el accidente. Ir a buscar los papeles del coche debería ser algo rápido. Pero no lo es, y Yairet se preocupa. Empezaron a ponerse nerviosos porque estos estaban relativamente cerca y ya tenían que haber vuelto. Total, que al final Luis coge un palo y abre la guantera del coche y coge el teléfono de Yairet y llama. Llaman a Yelenis, no contesta. Llaman a Juanma, no contesta. Yelenis y Juanma se han conocido esta noche. Yairet y Luis se han quedado junto al coche accidentado y no les gusta la tardanza. Ya vi que no contestaba ni nada, no me decían nada, pues empecé a preocupar un poco. Y nada, entonces cuando vi un coche, lo paré y le dije que me llevara allí a la casa. Son casi las 7 de la mañana cuando Luis llega a la casa de las chicas. Yairet se ha quedado junto al coche dándole vueltas al accidente y a otras cosas. Ella se enojaba porque yo la sobreprotegía mucho. Porque la sobreprotegía porque ya eran demasiadas amenazas y ya era el miedo de que nos podía suceder algo. Yairet estaba nerviosa porque pensaba que había unos que las estaban vigilando, ¿no? Nosotros veíamos como los coches estaban parados así en las esquinas de la casa, controlando la casa, controlando en el trabajo. Las hermanas llegan a Kalisz creyendo estar a salvo de su pasado. Media hora después de haber ido al chalet, Luis vuelve al lugar del accidente, solo. Luis llega absolutamente blanco, casi sin poder hablar, y le dice a Yairet que está muerto. Recibo una llamada telefónica de la central nuestra de emergencias, comunicando en primer momento en que había habido un robo con moradores dentro. Abrimos la puerta que está entornada y vemos a los 2 cuerpos sin vida. Entonces decidimos esperar a que se persone la comisión judicial. Nada más entrar, está el salón comedor. En el salón comedor de la vivienda nos encontramos 2 cadáveres. Concretamente llama la atención una zona en la que hay un cheslón donde se encuentra el cadáver de la víctima, un chico joven, y un poco más a la izquierda se encuentra el cadáver de la víctima, una chica también joven. Y llama mucho la atención que ambos están maniatados. En este caso sabíamos que habían utilizado armas de fuego, con lo cual nuestra principal labor ahí era buscar elementos balísticos, huellas dactilares y restos biológicos. En la inspección ocular del salón recuperamos 3 casquillos y un proyectil. Llama mucho la atención un olor especial. Yo, por ejemplo, no soy fumadora y noto ese olor a tabaco. Encontramos restos de ceniza en la parte superior de un mueble. Como si hubieran estado esperando durante un cierto tiempo alguien en el interior de la vivienda. ¿Por qué? En ese momento tampoco sabíamos mucho más. Pero estas 2 hermanas, ninguna de las 2 fumaba. Y nadie de los que frecuentaba la casa fumaba. Lo cual ya es un primer indicio para la Guardia Civil de pensar que esa persona que se ha fumado ese cigarro pueda ser uno de los que ha cometido el crimen.
Entonces empiezan a buscar el cigarro. Bona vesprada. Estem a molts pocs metres d'on ahir van passar la tragèdia que ens deixava commoguts. Yaledins i Juan Manuel tenien només 26 y 23 anys i van morir d'un tir al bescoll. És com si el seu assassí... Recuerdo una chica deambulando por la zona, muy afectada, y me entero que es la hermana de una de las víctimas. Empezamos a saber ya cosas de Yalenis, empezamos a conocer un poco su vida. Sabemos que es una chica cubana, una chica muy joven de 25 años, que lleva en España varios años, que se dedicaba al sector inmobiliario, con una vida absolutamente normal, de trabajadora, salía, vivia con su hermana. La policia ha trobat el cotxe de la xica morta abandonat en una cuneta a prop de Càlig. Sembla que havia patit un accident cap a les 6 del matí. Les dos germanes, allà a les 6 del matí o això, i que tenen un accident allà arribar al terme de Càlig mateix. Me acuerdo que salía yo de casa y llegó un señor, me dice, Manuel, ¿tú sabes lo que ha ocurrido? Ya está, algún desastre, algún joven que ha tenido un accidente o algo. ¿No? ¿Qué ha pasado? Pues vete allí en la calle Tortosa y verás qué es lo que ha ocurrido. Y aquel día fue un día negro para la población. Nunca pasa nada, pues un día pasa y te quedas hecho polvo. Càlig es una pequeña población del interior de Castellón. Es un pueblo pequeño de 1.500 habitantes aproximadamente. Es un sitio bastante anodino. Aquí hay una serie de pueblos que están lejos del mundanal ruido de Benicarló, Vinaròs, excepto los días de las fiestas patronales o alguna fiesta así extra. Entonces nos despachamos todo lo que no habíamos pasado durante el año. El equipo de criminalística de la Guardia Civil busca por toda la casa la colilla del cigarro que alguien se ha fumado. Probablemente el autor del doble crimen. Aparte de que a simple vista no se veían, es parte de nuestro protocolo buscar en todos los sitios, incluso en los desagües. Y entonces desmontan toda la cañería del lavabo, en el desagüe, y ahí aparecen dos colillas que piensan en principio que va a ser difícil extraer un ADN porque están mojadas, están ahí no se sabe cuánto tiempo, no se sabe ni siquiera si es de esa noche o de otro momento. Quedaron atrapadas entre el primer desagüe del lavabo y una rejilla que tenía debajo. Se recogen y se mandan a biología. Saber si hay ADN o no en las colillas necesitará tiempo. Más rápido es el primer informe de autopsia de los cadáveres. El chico se encuentra sentado con la parte del cuerpo inclinada hacia un lado y se evidencian signos de violencia, sobre todo en la cara. Se distinguen dos orificios de entrada y no hay orificio de salida inicialmente. La chica presenta una herida, concretamente por arma de fuego, a poca distancia, incluso diríamos a boca de jarro, muy próximo a la cabeza. Se encuentra esa intencionalidad de causar la muerte rápida y certeramente. Bien, cuando analizamos los casquillos y los proyectiles, por un lado llegamos a la primera conclusión de que los 3 casquillos habían sido disparados por la misma pistola, pero en la superficie de esos proyectiles sufría una deformación. Esa deformación no es propia de un cañón normal, sino es propia de que después de salir del cañón atravesar otro objeto, un silenciador artesanal. Está claro que hay una violencia por parte de terceros. Empiezan las primeras hipótesis de realmente qué ha ocurrido y cómo se han producido estos fallecimientos violentos. ¿Qué pasó la noche del crimen? Los investigadores analizan todos los detalles que saben hasta el momento. Juan Manuel, acompañando a Yalenis, al llegar al domicilio no tienen la llave de su domicilio porque se han quedado en la guantera. Juan Manuel, que es albañil de profesión, lo que hace es forzar una ventana corredera, levantarla
y acceder a la casa por una ventana, no por la puerta. Cuando entran, se inicia un forcejeo y los atan a los dos de pies y manos. La Guardia Civil cita a comandancia a la hermana de Yalenis, Yairet, y al amigo de Juan Manuel, Luis. La primera en declarar es Yairet, que cuenta la angustia y el miedo con el que vivían desde hacía tiempo. En un primer momento no mantenía una conversación coherente, no es capaz de pronunciar una frase seguida, porque ella sí que ha entrado también a la vivienda y ha visto lo que ha ocurrido en ella. Nos dice, balbuceando, que ella podía ser una de las que estuvieran dentro de la casa. Tiene miedo siempre. Nosotros veíamos como los coches estaban parados así en las esquinas de la casa. Yairet estaba nerviosa porque pensaba que había unos que las estaban vigilando. Controlando la casa, controlando en el trabajo, controlándola a ella en el trabajo. Se hace una batida en la propia urbanización de Calic para ver si habían visto algo raro en la zona, si se había detectado algún tipo de movimientos sospechosos que pudieran hacer ver que había un seguimiento a las víctimas previo. Se miraron cámaras de autopista y se miraron zonas donde podían estacionar vehículos, se miraron vehículos sustraídos. Nos sentíamos vigiladas, controladas. Fruto de esas primeras investigaciones sí aparecen testigos que sitúan ya varios coches en fechas anteriores a la comisión de los homicidios en la zona. Describen dos varones con diferentes tipos de vehículos que habían estado en unos montículos muy próximos a la vivienda de Yalenis y Yairet. Llamó la atención que esos vehículos estuvieran ahí sin un motivo aparente. No se cogió ninguna placa de matrícula, no se cogió nada que pudiera identificar a los usuarios o los titulares de esos vehículos. Los investigadores indagan también en la vida de Juanma, el chico asesinado junto a Yalenis en la casa de Calic. Se hace un estudio de quién es Juan Manuel, a qué se dedica, si tiene algún tipo de vinculación con la delincuencia de la zona, si puede tener enemigos que le pudieran estar también controlando, siguiendo por tráfico de drogas o por cualquier otro tipo de delito. Y se ve que no hay ningún tipo de relación ni con la delincuencia ni con el desenlace de estos homicidios. Ens hem ara de posar del costat de dos famílies que no entenen el perquè de la tragèdia que els acaba d'ocórrer. La ciutat de Vinaròs s'ha vestit de dol este matí. La rabia y la impotencia se añaden al dolor por los asesinatos. Nadie entiende qué hay detrás de los crímenes. La hermana de Yalenis entrega una carta en la comandancia que marca un giro en la investigación. Yo, Yalenis Valero, por medio de la presente y con todas mis facultades físicas y mentales, quiero dejar por escrito que si en un futuro me sucede algo, estoy segura que el único culpable es Isauro López Hidalgo. Esta seguridad es a causa de su amor obsesivo y posesivo hacia mi persona, no dejando mi vida en libertad, amenazándome que si lo dejo, mi final será en un prostíbulo, drogada y muerta. Así declaro mi realidad, por si un mañana mi hermana tiene que hacer uso de ella. Porque es que ella tenía miedo de su vida. Porque ese hombre le decía siempre que ella iba a terminar muerta, tirada en una esquina, asesinada. Ella no quería estar con él. Esta nota
no deja indiferente a la investigación, por cuanto que es una nota hecha anteriormente en el tiempo, evidentemente, y por tanto no tiene ningún sentido si no es que realmente esta persona, Yalenis, siente ese temor y siente ese miedo hacia esa persona. El único culpable es Isauro López Hidalgo. Hola, que tal, señores? Boas noites, sexan benvidos. Nunca se construyen tantas vivendas e, sen embargo, a poboación sigue a baixar. Para falar deste asunto, conto coa presencia de don Isauro López Hidalgo, que é xerente da promotora inmobiliaria Cielsa. Que tal? Boas noites e benvido. Boas noites. Isauro López es una persona que nace en una familia humilde, es hijo de militar. Recibe una educación católica en un colegio católico. Es una persona estricta y acostumbrada pues a no muchos lujos, ¿no? Es el prototipo del hombre hecho a sí mismo. Y que se alcanza un grado de satisfacción alto y todo eso. Pero es una persona que se hizo rica con la construcción antes del boom de la construcción. Comienza a trabajar en una de las más importantes constructoras que tiene Santiago. Enseguida se hace la mano derecha del jefe y al poco tiempo tiene su propia constructora, con la cual pues se hizo, como le llamaban, el rey del Milladoiro. Milladoiro es una de las zonas de expansión de Santiago, ¿no? ¿Qué hay de cierto en la carta de Yalenis? La Guardia Civil investiga a Isauro. Tiene una vida familiar muy tradicional, pero luego tiene una doble vida. El primer Isauro, que es el Isauro hombre de negocios exitoso y hecho a sí mismo, es un hombre muy recto, espartano. Cuando sale de ese entorno familiar, desarrolla una doble vida con diferentes personas, casi todas de nacionalidad cubana. Solía ir mucho a Cuba, tenía allí contactos y fruto de, bueno, pues de esas visitas, vamos a llamar empresariales, conoce en una sala de fiestas de La Habana, de Cuba, conoce a Yalenis. Isauro conoce a Yalenis en la sala Comodoro. Ella es en ese momento lo que se denomina en Cuba una jinetera, es una chica que se dedica a la prostitución, aunque solamente tiene 16 años. Y ya estaba casada. Él era el que parece que propiciaba que Yalenis fuese a esas discotecas donde se gestionaba esas relaciones, ese alternar con turistas, con hombres que venían de fuera. En aquel momento el negocio inmobiliario daba mucho dinero. Por lo tanto, las personas que tenían acceso o relación con ese mundo eran personas muy poderosas. El dinero en España ya te abre muchas puertas. El dinero en Latinoamérica te convierte en una persona casi intocable, ¿no? Isauro en Cuba no es un empresario más, es una persona que tiene conexiones con el régimen y es capaz de mover sus influencias allí. En esas visitas que él hacía a Cuba, Yalenis le cuenta que su hermana pequeña, su hermana Yairet, está muy enferma, está en el hospital, e Isauro se hace cargo de todo. Así declaro mi realidad, por si un mañana mi hermana tiene que hacer uso de ella. La Guardia Civil sabe que, diga lo que diga la carta, tendrá que demostrar si el empresario está implicado. Empieza por hablar con su entorno en Santiago, donde vive, y en Castellón, donde tiene negocios. Entre las personas cercanas a Isauro estaba su socio, Pascual Lloret. Dice que no sabe nada, que no tiene nada que ver y que no sabe nada. Pero sí que nos deja caer en esos primeros momentos de la investigación de una persona que se relaciona de forma habitual con Isauro. No tiene nada que ver con el mundo delincuencial, pero que debemos hablar con él. José Luis Francés Bou es una persona que está vinculada a la náutica y está muy vinculado a todo este tipo de relaciones con gente que tiene un cierto poder adquisitivo, que tiene barcos en todos estos puertos del Levante. El señor Isauro tenía su barco amarrado enfrente del mío.
¿Qué nos llama la atención de Francesc Bou? Que cuando se habla con él se pone muy nerviosa. Muy nerviosa. Yo al señor Isauro he conocido a su mujer al principio y después, pues yo siempre he quedado con él y apareció con esta señora pues 3 veces creo. Creo recordar que vino con él de la vida. Esta señora a la que se refiere José Luis Francesc Bou es Yalenis. Su nerviosismo hace pensar a los investigadores que calla muchas cosas y toman nota para interrogarle de nuevo más adelante. Para sorpresa de todos, un mes después de los asesinatos, Isauro López se presenta voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil. Para él era imprescindible hablar con los investigadores. ¿Por qué? Porque dentro de las estrategias de investigación se decidió no tocarle directamente, pero sí tocar su entorno. Con lo cual, bueno, pues decidió, como una estrategia con sus abogados, el personarse y exculparse de todo tipo de vinculación o relación con los hechos investigados. Él se presenta como una persona de 50 y tantos, 60 años, que ha tenido una relación con una joven de 16 años en La Habana y que es fruto, esa relación, de un flechazo mutuo. Yo iba cada mes y medio, así, con Cuba me unían unos lazos profesionales. La conocí allí, en una sala de fiestas, en La Habana. Nada, yo entré allí con un amigo y nos dirigimos a la barra y ella estaba allí sola. Empezamos a hablar porque ella, pues, coincidió de casualidad. Él no deja de insistir en que es una relación sana, que sí, que hay una diferencia de edad grande, de más de 30 años, pero que es una relación sana, que él lo único que quería era lo mejor para Yalenis y para su entorno familiar. En ese momento podía ayudar y la verdad, le digo claramente, sentía yo más satisfacción ayudando que mucha gente siendo ayudada, porque, no sé, creo que es un aspecto humano de todo el mundo, ¿no? Su única pretensión era el ayudar a esta chica, que rehiciera su vida de una manera altruista, como una especie de mecenas, y que nosotros estábamos confundidos. Ya que te lo piden, pues te brindas a ayudar. Yo por lo menos, pues no sé si equivocadamente o no, fue lo que hice. Lo que él hace es dar a conocer a los investigadores una coartada. Él ha estado ese fin de semana, y en concreto la noche del sábado al domingo, del 11 al 12 de junio de 2005, con unos amigos, en un entorno familiar, con su mujer, cenando en Galicia, con lo cual pues el espacio temporalmente no podíamos situarlo en la escena del crimen. Tras el primer contacto con Isauro, no hay movimientos en la investigación, hasta que a finales de 2005, medio año después de los crímenes, llegan los resultados de los análisis de ADN de las muestras recogidas en la casa de Calix. A partir de ese momento, la investigación se acelera. Una vez que llegan los diferentes indicios al Departamento de Biología, obtenemos varios perfiles genéticos, entre otros, uno que llama mucho la atención, que es un perfil genético de varón que se obtiene en unas colillas que no está podrida, quiere decir que lleva relativamente poco tiempo. Esos perfiles genéticos se meten en un software de comparación y búsqueda de coincidencias que le aporta a España el FBI, que se llama CODIS. Esa coincidencia no nos identifica, pero sí nos establece una correlación entre el perfil genético obtenido de esas dos colillas del interior del lavabo con el perfil genético obtenido del dedil de un guante recogido de la inspección ocular de un robo con violencia e intimidación en el año 2004. Medio año antes de los crímenes, alguien con el mismo ADN había dejado su rastro en un atraco en una fábrica de azulejos. Son las 12:30, 1 de la madrugada aproximadamente, cuando nos llaman de la Central COS, lo que es la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil,
y nos comunican que se ha producido un tiroteo con una persona herida por arma de fuego. Cuando entramos en la fábrica nos encontramos con un casquillo de bala de 9 Parabellum y nos encontramos con una especie de un guante de látex. Los delincuentes a veces llevan guantes para evitar, evidentemente, que sean reconocidos e identificados por el tema de las huellas. Y de ahí la Guardia Civil consigue extraer una muestra de ADN que no coincide con nadie de los que tenían fichados. Con lo cual tienen una muestra de ADN que entra en el sistema, pero no la pueden identificar. La Guardia Civil trata de poner nombre a esas dos muestras que coinciden. El equipo de investigación decidimos ver qué personal con antecedentes pudiera haber trabajado en cualquier tipo de empresas en Alcora del sector azulejero, llamarlos, entrevistarlos y si se veía que tenían algún tipo de relación, tomar una muestra genética y cotejarla con estos dos hechos. Buscan a ciegas. Intuyen que el atracador podría ser alguien que hubiese trabajado en la misma fábrica de azulejos. Aparecen varios candidatos y se fijan en uno que aún trabaja en el sector, pero en otra empresa. Dentro de estos individuos aparece la persona de Emilio Pérez Rivera. Él había pasado por prisión por atracos, había estado 18 años en la cárcel, o sea que era una persona con un bagaje delictivo importante. Se le llama a la comandancia de la Guardia Civil y se mantiene una entrevista personal con él. Y él accede voluntariamente a ceder esa muestra de saliva para ese análisis. Se hace una investigación patrimonial de Emilio Pérez Rivera y se descubre que han habido unos ingresos no justificables de dinero y que extrañan mucho teniendo la totalidad de ingresos que tiene anualmente. No podía justificar ese ingreso de dinero con su actividad laboral. Que había adquirido una propiedad por un dinero que para nosotros nos resultaba al menos curioso. Y luego tenía también varios ingresos de diferentes cantidades que por las fechas en las que se produce podían estar vinculados con el pago de la autoría de estos asesinatos. ¿Por qué accedió voluntariamente a dar su ADN? Porque seguramente no creía que hubiese dejado su rastro en ningún escenario. El laboratorio genético da su veredicto. Llegan los resultados de los análisis genéticos de las muestras recogidas en esa entrevista y es lo que confirma que tenga que ver algo con el homicidio del año 2005, porque su perfil genético es el mismo que sostiene en las dos colillas del interior del lavabo y en un dedil de un guante encontrado en el especies ocular del año 2004. Una vez identificado, buscan a Emilio Pérez para detenerlo, pero se encuentran con una sorpresa. Reciben la llamada de la empresa donde trabaja Emilio Pérez Rivera preguntando, oye, ¿qué ha pasado con este señor que no ha vuelto? Ni ha ingresado en ningún centro de emergencias, en ningún hospital y probablemente por la actividad de teléfonos que tiene, que haya podido abandonar España junto a su pareja sentimental con la que tenía un hijo, un bebé, que era de origen checo y que probablemente pudieran estar residiendo en la República Checa. Se procede a investigarlo primero a la familia de Emilio. A partir de ahí sabemos la localización exacta por los contactos telefónicos que tienen. Y también detectamos que a finales de septiembre, Micaela Dancova, que era la pareja sentimental de Emilio, va a intentar venir a España para vender todas las propiedades de Emilio en España y volverse a la República Checa y desde allí rehacer su vida. ¿Quién desea que va a hablar con este gimnasio? En ese momento se decide proceder tanto a la detención de Emilio en la República Checa como en el momento en el que llegara a España Micaela, detener a Micaela en España. Se localiza a Emilio en una localidad muy rural de República Checa. Se le detiene en un parque público. Si no lo esperaba, desde luego no le resultó extraño. La colaboración por su parte cero. No voy a contar nada ni voy a implicar a ningún compañero. O sea, eso va en contra de
de sus principios como una persona que ha estado encarcelada durante mucho tiempo. És Emilio Pérez, el presumpte autor del doble crim de Càlig, ocorregut al 2005. Abans de la seva fugida vivia a este barri de Castelló. Segons diuen els veïns, la seva dona, que és txeca, encara continua així i ha iniciat els tràmits per a vendre la vivenda. La Guardia Civil detiene a la mujer de Emilio y la interrogan. Quieren saber qué relación podía tener Emilio con las dos víctimas, especialmente con Yalenis, para entender por qué su ADN estaba en el lugar del crimen. Dice que a su marido le han encargado un trabajo, un señor de Galicia muy rico, y que eso lo ha hecho a través de El Gordo. Decía que va a hablar con el chico de gimnasio, que le da trabajo, pero como que no lo sé. Ella habla de una persona, del Gordo, como la persona que le ha hecho un encargo para hacer un trabajo. La investigación da con el apodado El Gordo, que es Manuel Antonio más Julián. El Gordo es una persona que ha estado en la cárcel también, que tiene un historial delictivo, que es un conocido de la Guardia Civil. Económicamente funcionaba bastante bien, tenía gimnasios, tenía muchas propiedades de alquiler. No era el perfil que nosotros buscábamos como autor material, pero sí como intermediario. No hay nada en las cuentas de Mas Julián que indique que haya recibido el pago de un asesinato. Pero un dato les llama la atención. Casualmente coincide que estuvo cumpliendo pena en la prisión de Castellón 1 y coincidiendo en el tiempo con Emilio Pérez Rivera. Con lo cual ya teníamos una vinculación directa de alguien que podía haber ordenado a Emilio la ejecución de algún hecho delictivo en la zona norte de Castellón. No es la única coincidencia. La Guardia Civil analiza el registro de llamadas del lugar de trabajo de Emilio el día que fue interrogado. Se constata que existe una llamada telefónica desde el número fijo de esa empresa al móvil de Manuel Antonio más Julián. Esto no puede más que significar que Emilio Pérez Rivera avisa a Manuel Antonio más Julián de que la Guardia Civil está encima del asunto y le han preguntado sobre el asesinato en Càlig. El siguiente paso, detener a Mas Julián. Si él no ha sido el autor material, simplemente ha sido un intermediario, si podía haber tenido algún contacto Mas Julián con Isauro, le debiera algún favor, y Mas Julián, en vez de realizar él directamente el delito, hubiera contactado pues, con algún sicario, en este caso Emilio. Emilio Pérez Rivera es conocido mío. Un día que vino mi hermano a la comunicación, dice, mira, ya está Emilio, que era amigo nuestro de la infancia. Y yo no me acordaba de Emilio Pérez. Saludamos como me saludo con aquel rezo de la canet. Decide no negar la mayor, que es conocer a Emilio, que ha coincidido con él en prisión. Ahora, de ahí a reconocer que participa de forma activa o pasiva en los hechos que llevan al asesinato de Yalenis y de Juan Manuel, él lo niega rotundamente. Que conste que nunca he mantenido relación con Emilio Pérez fuera de 115 de radio. Porque ni tengo nada que ver ni con los asesinatos, ni he encargado a nadie nada, ni he sido ningún sicario nunca en mi vida, ni he matado a nadie. Mas Julián queda en libertad sin cargos. Como con Isauro, los investigadores tienen muchas sospechas contra él, pero ninguna prueba. La única persona detenida es Emilio Pérez, que el 17 de noviembre de 2008, más de 3 años después del asesinato de Yalenis y Juan Manuel, es juzgado en la Audiencia Provincial de Castellón. Se respira un ambiente de frustración, y Airet y su familia tienen la certeza que Isauro está detrás de la muerte de Yalenis, como ella predijo en su carta. No entienden por qué no está en el banquillo de los acusados. El juez de instrucción, a petición de las partes, consideran que no hay evidencias suficientes para incluir en el jurado la imputación
de Isauro, de Mas Julián, ni de la mujer de Emilio Pérez, que eran las personas que estaban siendo sospechosas, pero no existía la contundencia de la prueba de ADN con identificación del cobro del dinero, huida a la República Checa, i respecte d'ello s'acorda el sobreseimiento provisional. 52 testimonis i un jurat popular hauran de resoldre el gran interrogant d'este juí, qui va contractar el sicari i per si qué. Si se arriesgaba para ir a juicio con esas pruebas, pues a lo mejor pues había problemas. Podían ser absueltos y se podía quedar en nada, con lo cual hubo que dar la noticia más triste probablemente que le tienes que dar a una familia, que es decirle que no puede seguir adelante con ese tema cuando ya saben perfectamente que el causante de esto es Isauro. Y además que no podía ser de otra manera, porque es que Emilio Pérez Rivera no los conocía de nada. No hubo robo, no hubo nada. Porque iba a entrar ese señor en una casa en Cáliz y matar a 2 personas y no llevarse ni un cenicero. ¿Por qué iba a hacerlo? Tenía que haver otro motivo, evidentemente, però claro, havia que provar-lo. El presumpte sicari manté avui davant el jutge la mateixa versió que va declarar fa 3 anys, que ell mai ha tingut res a veure amb este cas i que tampoc... A falta de pruebas contra Isauro y Mas Julián, el fiscal intenta demostrar la culpabilidad de Emilio Pérez. El testimonio de Micaela, su pareja, vuelve a ser importante. Sobre todo, la declaración de esta mujer fue importante a los efectos de poder determinar la existencia de que su marido no estaba trabajando esa noche, que ese día su marido tiró la ropa, se deshizo de ella. Y también estaba acreditado el dinero, lo que le habían pagado a Emilio Pérez Rivera por los asesinatos. Finalmente, el veredicto del jurado es de culpable de los 2 asesinatos, por los que posteriormente el tribunal le condena a 22 años de cárcel por cada uno de ellos, un total de 44 años de cárcel. Airet y el hermano de Juan Manuel saltaron como fieras a por Emilio Pérez Rivera, que tuvo que intervenir la policía que había allí. Bueno, se armó un revuelo tremendo. No entendían cómo Emilio guardaba silencio y en ningún momento delató de quien había recibido el encargo. Tuvo un código muy férreo, el código del sicario sí lo cumplió a rajatabla, el código de silencio. Con Emilio en prisión queda una pregunta por responder. ¿Quién le encargó los asesinatos? La propia Yalenis apunta en su carta que fue Isauro, pero ¿es cierto? Y si lo es, ¿se podrá demostrar? En el próximo capítulo intentaremos poner luz en la oscuridad. Todo lo que veréis a continuación es real. Utilizamos licencias narrativas, siempre basadas en la realidad. Si cambiamos algún nombre es para proteger la identidad de víctimas y testigos. Ese hombre le decía siempre que ella iba a terminar muerta, tirada en una esquina,
asesinada. Porque ella no quería estar con él. En junio de 2005, una joven cubana, Yalenis, y un conocido suyo, Juan Manuel, son asesinados en un chalet de Càlig, en Castellón. Estem a molts pocs metres d'on ahir van passar la tragèdia que ens deixava commoguts. Tenien només 26 i 23 anys i van morir d'un tir al bescoll. Dos colillas encontradas en el desagüe del baño conducen a los investigadores hasta Emilio Pérez, que en 2009 es condenado a 44 años de prisión. Pero todo el mundo sabe que no conocía de nada a las víctimas y alguien le encargó los asesinatos. Meses antes del crimen, Yalenis había escrito una carta dejando claro que si le pasaba algo, un hombre sería el culpable. Isauro López Hidalgo. La Guardia Civil lo tiene enfocado, pero el caso está archivado porque no hay nada nuevo. Hasta que sucede algo que permite reabrir el caso. La UCO nunca cierra los casos. Es decir, como buenas policías que son, mantienen sus investigaciones contra los otros presuntos partícipes, como los autores intelectuales y otras personas que hubieran podido participar. La UCO va hablando con testigos y uno dice algo que les llama la atención. Ya lo he dicho antes, que fuera Isauro que me diga Pascual. Yalenis diría que le quería dar un pequeño susto. A partir de aquí se abren unas nuevas diligencias de investigación y ya se empieza a tocar otra vez el entorno de Yalenis y de Isauro López Hidalgo. Hola, soy Carles Porta. Gracias por acompañarnos. Si realmente fue Isauro quien ordenó asesinar a Yalenis, ¿por qué lo hizo? Los investigadores tendrán que reconstruir la relación entre Isauro y Yalenis. Y también buscarán vínculos entre Isauro y Emilio, el sicario. ¿Cómo se pueden haber conocido un empresario gallego y un delincuente habitual de Castellón? ¿Hay más personas involucradas? Para poder llegar hasta el final, hay que empezar por el principio, pero fijándose en todos los detalles. Yali vino a España con Isauro porque es que él se hacía ver como un buen hombre. Que tenía intenciones de que ella estudiara, de que ella pues trabajara, de que se hiciera una vida nueva. Pero siempre tenían que estar con él. Tenían que estar juntos. Mientras ellos estaban juntos, Yali era una santa. Si no estaban juntos, Yali era una mujer de la calle. Cuando Yalenis cumple la mayoría de edad, Isauro se la trae a España bajo la promesa de darle una vida mejor, que pudiera estudiar aquí en España, que pudiera desarrollarse como persona. Le insiste a la familia de Yalenis que ella no puede procurarse una buena vida en Cuba y precisamente aquí está tutelada por él y él le puede dar una buena educación, una buena vida, un trabajo y la coloca en una vivienda en las afueras de Santiago. La intenta mantener apartada de sus esferas sociales para que su mujer no se entere de esta relación. Y le pone un piso en Bertamirans. Bertamirans es otra de las zonas de influencia donde ha crecido Santiago. Pero la vida en Santiago de Compostela no la satisface. Yalenis no trabaja. Yalenis solamente vive en el piso que le ha dado... que le ha dejado Isauro y se dedica pues a recibirle y tendrán sus salidas donde no sea tan notoria su presencia, pero ella ahí no está ni trabajando, digamos, no hace nada, vive mantenida por Isauro.
echa de menos a sus hermanas, a su madre y a Cuba. El clima es muy lluvioso, la temperatura es fría, con lo cual no se encuentra a gusto y retorna otra vez a Cuba. En 1999, Yalenis vuelve a Cuba y pasa 4 años allí. El empresario gallego continúa viajando de vez en cuando al Caribe y en 2003, Yalenis vuelve a España. Isauro, que nunca ha dejado 100% esa relación, pues le propone venir a España y evidentemente ya no vienen las mismas condiciones. Él en Santiago tenía a su mujer, tenía a sus hijas, tenía toda una vida, un señor muy conocido, un señor con mucho dinero. Y claro, no podía permitirse el lujo de tener a una chica jovencita allí. Entonces, ¿dónde la tenía? Aquí, porque tenía muchísimos negocios inmobiliarios en la zona de Castellón. Isauro es una persona que hizo muchísimo dinero. Tenía un yate del mismo armador que Amancio Ortega, quiero decir, está a ese nivel. ¿Cómo desarrolla la vida con Yalenis? Todos los negocios que él tiene inmobiliarios los tiene por la costa levantina. Se desplaza al menos una semana al mes a esa zona levantina. Durante la semana que está en Levante mantiene una relación de pareja, una relación sentimental y vive con Yalenis. De hecho, viajan juntos, se van a París, tienen fotos románticas como cualquier pareja de novios en el Sena, tomándose sus botellas de champán, y cuando retorna otra vez a su entorno habitual de la familia en Galicia, pues vive con su mujer y sus hijas. Cuando ella llegó aquí, ya le tenía la casa, ya le tenía el coche y ya tenía el trabajo. La vida que ella tiene allí ya no es de aislamiento absoluto, porque ella tiene libertad de movimientos. Empieza a trabajar en inmobiliarias, empieza a hacer venta de pisos, con don de gentes, se relaciona muy bien en esos entornos, en los entornos de juventud igual. Yalenis es una persona muy extrovertida. De estar encerrada en Milladoiro en un piso a estar en Levante haciendo su vida y teniendo un trabajo, pues hay un abismo. Ella ahí está bien, podemos decirlo así. Las ventas van bien, la vida la va bien y mientras está con Isauro en ese sentido, todo parece idílico. Todo parece idílico. Su nueva vida, su trabajo y sus amigos. Solo le falta cumplir un sueño. Estar aquí con su madre y su hermana Yairet. Un sueño que Isauro hace realidad. Isauro entiende que trayendo a la hermana tendrá alguien con quien compartir el tiempo y que eso va a ser positivo para la relación. Llegamos, ya nos estaba esperando Isauro y mi hermana Yalenis. Los primeros meses eran muy bonitos. Nos íbamos al barco, comíamos en el barco, salíamos en el barco. Isauro pagaba todo. La familia estaba deslumbrada al inicio por la posición económica de Isauro y claro, Isauro que los llevaba entre bandejas de algodones y les regalaba de todo y les mantenía en una posición económica súper holgada, da lugar a considerar que veían con buenos ojos la relación con Isauro. Una relación para Isauro idílico mientras está la madre. El problema se genera cuando la madre vuelve otra vez a Cuba. La madre tiene que regresar a Cuba porque se le caduca la visa de turista. En cambio, Yairet, la hermana, se queda en España. Isauro ha ideado un plan para ella. Él me dijo, para que tengas los papeles, no vamos a hacer un contrato de trabajo como lo tiene Yalenis. Te casas con esta persona y tienes los papeles por 5 años y no tendrás ningún problema. Yo no sabía con quién yo me iba a casar. Fuimos en coche desde Benicarló hasta Santiago de Compostela. Allí fue cuando yo conocí a Antonio. Yo me recuerdo que fuimos a su oficina y le pagó delante de mí 10.000 euros. Y él es el testigo. Él me trajo la joya, la alianza de él y la mía,
Y él es mi testigo. La boda se celebra y a las 3 de la tarde es el turno en el que entra a trabajar esta persona en su fábrica. Isauro no tiene ningún escrúpulo en echarle del convite y decirle que llega tarde al trabajo y que se vaya, que ya celebra él la boda con Yairet y sus amigos. Yairet se casa, consigue el permiso de residencia y va a vivir con su hermana al piso de Benicarló. Pero la influencia de Yairet en Yalenis no tiene el efecto que Isauro esperaba. Las dos hermanas empiezan a hacer la vida un poco propia de gente joven. En territorios pues, propios de gente joven, discotecas, conocen a gente. Yalenis empieza a soltar amarras. Ya no se siente tan atada a Isauro y empieza a tener también relaciones sociales, empieza a conocer gente, sale, entra. Ahí es donde empiezan los problemas, porque nosotras salíamos, no hacíamos nada malo, hacíamos lo que hacía cualquier persona, ir a un centro comercial, tomarse una copa y regresar a casa. Esto a él no le estaba bien. A él le molestaba. Todas las personas que conociéramos, a él le molestaba. Que saliéramos ya de la casa, a él le molestaba. Era celoso, obsesivo, compulsivo. Yairet no entendía esa situación, entonces Yairet sí que le plantaba más cara. Por eso él le echaba la culpa a Yairet de que Yalenis había cambiado. Decía que yo era la culpable porque mientras Yali estaba sola, pues no salía. Y dijo que yo me tenía que ir de la casa. Y Yali le dijo, ¿se va mi hermano o voy yo? Yairet no hace caso a las amenazas y se queda en Benicarló. Las hermanas siguen con su vida y eso a Isauro no le gusta. El control que ejercía sobre Yalenis, Isauro lo llevaba a cabo de varias maneras, mediante las simples llamadas telefónicas para saber dónde se encontraba en ese momento Yalenis, así como con la introducción de un software espía para controlarle sus movimientos a través del móvil. Ella nos contaba que cuando salía con sus amigas, con su hermana y con su entorno, recibía mensajes que él sabía dónde estaba y que a ella le parecía extraño. Pensábamos que el teléfono que él nos había dado no las tenía controlados. Nos escuchaba las conversaciones del teléfono. Una amiga de Yalenis dirá que hasta descubre que en ocasiones quien se comunica con ella es Isauro, porque descubre que por la forma de hablar no es Yalenis, aunque se hace pasar por ella. De forma remota estaba monitorizando todas las actividades que estaba desarrollando Yalenis en España. Está obsesionado, absolutamente obsesionado con saber con quién está, cuándo, dónde. Siempre estaba controlada las 24 horas. La obsesión era demasiada. Decide que bueno, que hasta aquí hemos llegado, que esto no puede continuar así, que este tipo de control no se puede soportar. Decide ir a buscarse la vida en otro sitio. La reconstrucción de la relación no permite de momento vincular a Isauro con el crimen. Estamos a principios de 2005 y Yalenis rompe la relación. Le devuelve el coche, la casa y el móvil y con su hermana compra un adosado en Kalich. Pero igual, él seguía. Vamos a volver y la obligaba que quería estar con él, porque él lo obligaba a estar con él. A sus ojos, esta chica le debe todo y le debe lealtad. Entendía que ella le debía a él ese respeto, esa consideración por todo lo que él estaba haciendo por ella. No puede ella decidir cuándo la relación se va a romper. Eso en todo caso le va a corresponder a él. ¿Y qué hace ella? Se busca otro trabajo, se busca otro piso y sigue adelante sin él. Y eso él no lo soporta. Eso es lo que inocula todo el mal posterior. Quiere vengarse de ella, porque ya no la controla.
él no se va a quedar parado. Y él lo que hace es, efectivamente, urdir un plan. Los investigadores tendrán que demostrar si realmente existe ese plan de Isauro. Vuelven a interrogar a todo el entorno del empresario gallego y se centran en la primera persona con la que hablaron, su socio Pascual Lloret. En una conversación diría él que le quería dar un pequeño susto. Llega a reconocer y manifestar que en un momento dado Isauro le dijo que habría que darle un susto a Yalenis. Pascual Lloret nuevamente nos pone en juego la persona de José Luis Francesc Bou. Y ahí nos llevamos una grata sorpresa. Francesc Bou y el entorno de Francesc Bou tiene una relación directa con Mas Julián. ¿Quién es Mas Julián? Había sido investigado sin éxito. Atención a los nombres y las declaraciones y no perdamos de vista que la Guardia Civil busca relacionar a Isauro con Emilio Pérez, el sicario. Estamos con Francesc Bou, a quien los investigadores ya interrogaron en el puerto de Oropesa y les llamó la atención porque estaba muy nervioso. Ahora vuelve a hablar de Manuel Antonio Mas Julián. Antonio Mas Julián tiene un gimnasio en el centro de Castellón y Francesc Bou lo conoce porque va a ese gimnasio, porque su mujer va a ese gimnasio. És Emilio Pérez el presumpte autor del doble crim de Càlig, ocorregut al 2005. En prensa pareció que habían detenido al señor Emilio. Francesc Bou sabía que Emilio, el sicario encarcelado, también iba al gimnasio de Manuel Mas Julián y quiso preguntar más cosas. Por la tarde, ese mismo día, pasé por la peluquería de su mujer. Pregunté por Manuel, entonces me dijo que no estaba y él acudió más tarde a mi casa. Entonces, en mi casa, yo le pregunté, oye, ¿tienes algo que ver con este tema? Y él me dijo que no tenía nada que ver y se puso nervioso porque me dijo que había tenido antecedentes penales. Entonces me dijo que si yo decía algo a alguien, pues que me pegaría 2 tiros. Francesc Bou se asustó y guardó silencio hasta que la Guardia Civil, tiempo después, volvió a interrogarle. Solamente cuando vio que su futuro era peor callando que hablando, pues contó lo que sabía. Nos da la clave de cuándo tuvieron la relación y cuándo conoció Isauro a Mas Julián. Don Manuel Antonio Mas sabía que yo me dedicaba a gestiones inmobiliarias y en cierta ocasión pues le apareció una operación y me gustó porque la parcela era muy buena y yo esa operación la he presentado a varios profesionales, entre ellos al señor Isauro. Yo creí oportuno que el señor Mas tenía que venir conmigo para conocer al posible comprador que era el señor Isauro. Nos citamos un sábado al Club Náutico de Castellón. Fuimos a una cafetería próxima allí. Hablamos de esto, del otro, de las 2 fichas técnicas que yo aportaba y no más de 20 minutos, porque el señor Isauro tenía prisa. Francesc Bou sitúa a Isauro y Mas Julián en el mismo espacio. Él es quien los pone en contacto, aunque niega que en ese encuentro se hablase de nada relacionado con el crimen. Los investigadores sospechan que sabe más de lo que cuenta. Con posterioridad a esas declaraciones se le intervinieron teléfonos y se investigó a fondo también esa figura para ver si tenía algo que ver más allá de esa puesta en contacto entre autores materiales y autor intelectual. Y el otro folio era la ficha técnica. Nunca pudimos acreditar que pudiera tener conocimiento de para qué los ponía en contacto ni cuál era la finalidad. Y se pudo acreditar de que no había mucho más. Con la declaración de Francesc Bou y tras más de 4 años de investigación, la Guardia Civil se atreve a dibujar el plan de Isauro. El cuándo sabemos que es en enero, después de la ruptura entre Isauro y Yalenis. El por qué, para darle un susto y que volviera otra vez
y a Lenis a los brazos de Isauro. El quién, Francesc Bou, porque Isauro no conocía a nadie del entorno delincuencial de Castellón, y Marc Julián como un intermediario entre el autor material, Emilio, y el autor intelectual, en este caso Isauro. El 19 de mayo de 2009, la Guardia Civil detiene a Marc Julián y una semana después, el 26 de mayo, detiene a plena luz del día en Santiago de Compostela a Isauro López Hidalgo. Yo creo que él no se lo esperaba. O sea, ha pasado 4 años, 4 años en los que, pues sin duda alguna, yo creo que él pensó que había parado el golpe, ¿no? Y no solamente él, ¿no? Hasta ese momento todos pensamos que Isauro va a quedar libre y que la Guardia Civil no va a encontrar las pruebas necesarias para detenerle, con lo que la detención es una sorpresa. As oficinas de Cielsa Construcciones na céntrica Rúa do Hórreo en Compostela permaneceron hoxe pechadas ao público. O seu propietario, Isauro López Hidalgo, investigábano desde había 4 anos. Hay una conmoción en la sociedad compostelana, porque es un empresario muy conocido, detenido a las puertas de su empresa en una de las principales calles de Santiago. Y porque es el momento en el que Santiago y Cáliz se conectan. Isauro y Marc Julián ingresan en prisión preventiva, pero al cabo de un año salen en libertad provisional al pagar la fianza, 1 millón Isauro y 300.000 euros Marc Julián. La instrucción del caso se alarga casi 6 años más y durante este tiempo los investigadores descubren el poder de Isauro, sus tentáculos y sus métodos. Pese a que está en una situación comprometida, nos llega a ofrecer tomar una mariscada en el mejor sitio de Santiago para que esas posibles asperezas que pudieran haber surgido entre los investigadores y su persona, pues bueno, se pudieran diluir o se pudieran olvidar en un toma y daca de marisco y buen vino gallego. Los agentes de la UCO descubren que alguien les ha estado vigilando. Se nos hizo saber que había abiertas unas diligencias policiales de investigación, judiciales. Teclearon en bases públicas de tráfico e incluso en las bases del cuerpo datos que podían sacar de nuestras familias, qué movimientos podíamos tener, si teníamos algún tipo de trapo sucio que ocultar, con el cual luego posteriormente presionarnos. Hablo directamente de queridas, problemas con el alcohol, deudas monetarias. La Fiscalía, pues mire, estamos casi acostumbrados a esto. Si existió o no existió, la Unidad Central Operativa dice que parece ser que tuvieron información acerca de que Isauro estaba haciendo preguntas sobre quién le estaba investigando, quiénes eran las personas físicas que estuvieran investigándole. Pero tampoco salió a relucir nada como unas amenazas concretas ni como una cosa concreta. En noviembre de 2015 empieza el juicio contra Isauro y Marc Julián, que llegan a la audiencia como ciudadanos libres. Tratará de demostrar la responsabilidad de los dos empresarios como presuntos responsables del encargo de asesinato ocurrido en la pequeña localidad de Calich en 2005. Que es tracta del constructor gallec Isauro López y el castellonenc Manuel Antonio Mas. Cuando empiezo el juicio yo soy consciente de que lo que tengo es una prueba indirecta. Una prueba indirecta ante un tribunal del jurado para mí és una moneda al aire. La Fiscalia i les acusacions particulars sol·liciten 52 anys de presó per planejar el crim. Había que convencer al jurado, pero en definitiva todos los juicios con jurado pasa lo mismo. En los juicios con jurado se trata de venderles una historia. Se les quería dar un pequeño susto. Si ya le sigue así, ella va a terminar prostituida, muerta y tirada en un barranco. Tengo que desmenuzar todo lo que pueda esos indicios. Esa era la frase de él continua. Y tengo que hacerlo de una manera procesalmente correcta, a través de la prueba. Así declaro mi realidad, por si un mañana mi hermana tiene que hacer uso de ella. Mi posición era decir, a ver cómo sale el tema de la prueba indirecta y a ver cómo sale las defensas, que tenemos delante a dos muy buenos abogados.
El constructor gallego Isauro López, de 67 años, ha continuado aquí en la Audiencia Provincial de Castellón declarando en calidad de acusado por el doble crimen de Calich. También el primero en declarar es Isauro. Explica cómo conoció a Yalenis. Señor López, usted ha declarado en varias... Pues en principio tuve una relación cuando la conocí, nada de amistad simple. Me pidió ayuda para venir a España, para conocer el mundo fuera de allí. Le preguntan sobre el tipo de relación que tenía con Yalenis. No hay compromiso de fidelidades, o sea, no era mi amante, yo no estaba enamorado, ni yo tenía por qué ser fiel a ella ni ella a mí. Y da su versión sobre la ruptura. El que tomó la decisión de decir esto se acaba fui yo, porque si no iban a estar allí viviendo toda la vida, ¿no? Cuando empezó ya se sabía que tenía un final. Yo les ayudé un tiempo, pero que yo accedí porque me pareció una... No voy a ponerme aquí en plan de decir una obra de caridad, ni mucho menos, porque no quiero ser santo, que aquí si busca usted un santo, no mire para mí. Yo pensé que a mitad de declaración iba a dejar de declarar, porque creo que se estaba equivocando, se estaba metiendo cada vez más en la boca del lobo. Importante fue que Isauro quisiera declarar, porque en esa declaración él solo explicaba esa relación con Yalenis. Es inexplicable esa relación con Yalenis, cualquiera lo puede ver, y los miembros del jurado yo creo que se daban cuenta de que estaban oyendo hablar a un señor machista recalcitrante que había comprado a una chica cubana para traérsela y estar a su disposición. Cuando la conocí, no niego, el primer día la conocí, vino conmigo y tuvimos relaciones y fue por precio, bueno, sí, o sea, eso no lo niego, ¿no? La necesidad es muy apremiante allí. Cuando el hambre aprieta, pues todo el mundo hace lo que sea, digamos, pero ninguna de ellas, si no tuviese hambre, haría eso. Él se encontró cuando tenía que declarar que, bueno, que era... Claro, estar con una niña de 16 años, pues hombre, era bastante chocante para un jurado. La defensa de Isauro se empeña en dibujar a Yalenis como una más, como una amante esporádica de Isauro sobre la que él no tiene ningún aprecio, cariño ni nada por el estilo. ¿Era su querida? No era mi querida, era una amiga con... Bueno, iba a decir, como se dice vulgarmente, que no quiero ser vulgar, ¿no? Lo de eso de con derecho a roce, por así decirlo, ¿no? Si tuviese una querida, un amante, más diría que fuese Laira, que era la madre del niño que tengo, que estaba en Santiago, además, y la veía mucho más asiduamente, que no Yalenis, que la veía... Perdón, entonces, a ver si lo entiendo yo. ¿Mantiene usted su matrimonio? ¿Mantiene a Laida con una relación sentimental en Santiago de Compostela al margen de su matrimonio, y además usted mantiene esta relación, llámela como quiera, en Benicarló con Yalenis, estas tres? Soy un golfo, o sea, ¿qué quiere que le diga? O sea, sí, lo que me diga, sí, yo sí, ¿no? Sí. Isauro termina su declaración negando su participación en la muerte de Yalenis y Juanma. Así lo vieron los periodistas. Él dijo que él no era un asesino, que era un golfo. Yo veía tres caras, ¿no? El Isauro del que me hablaban sus amigos, recto, espartano. El golfo que él mismo narraba en el juicio ser, ¿no? Y estaba viendo lo que la Guardia Civil decía de él, que era algo más que un golfo, ¿no? Era, bueno, un inductor de asesinato. Entonces, creo que esas tres visiones de Isauro reconstruyen su historia y reconstruyen la historia también del crimen y de Yalenis. Partimos de una serie de indicios que están plenamente probados y de ahí extraemos como una conclusión lógica, única posible conclusión lógica, ese resultado. La única persona que podía haber matado a Yalenis era Isauro. No había otra. Se acaba el juicio y el jurado popular se reúne para deliberar.
Isauro sigue en libertad. La familia de Yalenis y su abogado esperan el veredicto. Aunque era noviembre, hacía muy buen tiempo. Y bueno, pues nos vamos a comer un arroz en el puerto. Y entonces veo que de momento Jairet empieza a temblar, pero a temblar. Y diciendo, está ahí, está ahí, está ahí. Entonces levanto la cabeza y veo venir a Isauro y a su mujer caminando tranquilamente. Entonces le cogí la mano y dije, no te preocupes, ahora está caminando por ahí. Pero pasado mañana estará caminando por el patio de la prisión. Esa misma noche, el jurado llega a un veredicto y se convoca a las partes. El jurado declaró por unanimidad al acusado culpable del hecho delictivo de encargar a Manuel Antonio más Julián que a cambio de dinero con otras personas se matara a Yalenis y a Jairet. Y asimismo declararon por mayoría, que no por unanimidad, por lo tanto hubo alguna discrepancia, al acusado Manuel Antonio culpable de aceptar el encargo y contactar con Emilio Pérez Rivera. Salimos de la sala. En cuanto Jairet me vio, vino y me dio un abrazo que es el abrazo más emotivo que he tenido en mi vida profesional probablemente, y me dijo, tenía razón. Cuando me decías eso el otro día en el puerto de Castellón, tenía razón. Isauro y más Julián ingresan en prisión por el asesinato de Yalenis y Juan Manuel. Juan Manuel es una persona que no tiene nada que ver con este asunto. Desgraciadamente se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esto es un crimen machista, ¿no? A fin de cuentas, y llevado a un extremo, pues, desconocido, ¿no? Y triste también. Es una mujer que no podía ser libre, ¿no? Y, bueno, pues cuando lo había conseguido, o cuando creía que lo había conseguido, es cuando la mataron por querer ser libre. Yalenis lo dijo, y lo dejó por escrito. Solamente había que buscar las piezas y hacer encajar las piezas. Pero fue Yalenis la que denunció. Este es un asunto en el que los muertos hablaron. Los muertos hablaron y pidieron justicia. Isauro fue condenado a 28 años de cárcel como inductor y más Julián a 40 años como cooperador necesario de los dos crímenes. También fueron condenados a pagar indemnizaciones que ascendían a 310.000 euros a las familias de Yalenis y Juan Manuel, un dinero que las familias nunca han recibido. Gracias por acompañarnos. Volvemos pronto con nuevas historias de True Crime.